Bueno, primera parte de esta nueva mini historia en la que nos estamos encargando básicamente de darle alguna historia interesante a transformaciones de AF que no la tienen. Como lo dijimos hace unos días, nos centraremos en esta ocasión en el Super Saiyajin 12 rescatado por el usuario Axeli4001. Cabe resaltar como siempre que estos son solo fanfics, lo que significa que son historias creadas por mí solamente. Espero les gusten y ya saben que abajo en la descripción o en un comentario fijado encontrarán todos los DeviantArt de las imágenes que verán en el video. Ya sabiendo eso, comencemos de una vez. En una dimensión apartada del resto en la existencia de las dimensiones paralelas, donde incluso el tiempo parecía haber dejado su curso natural hacía ya mucho, existían dos seres conocidos consumidos por una necesidad insaciable de pelear. Estos ya no lo hacían por orgullo o entrenamiento, sino por odio y rencor entre ambos. Estos seres sorpresivamente resultarían ser viejos conocidos quienes habían mutado en algo monstruoso y diferente. De la densa masa de destrucción que habían provocado, lentamente irían surgiendo ambos culpables siendo Goku y Vegeta. Ambos parecían desprender furia e ira incontenibles hacia el otro, siendo incluso diferente a aquella primera vez que se enfrentaron. Esta vez había odio entre uno y otro. Vegeta diría que no era momento para perder el tiempo con él, ya que debía derrotar a ese sujeto y así acabar con todo de una vez. Goku le repetiría una y otra vez que no fuese estúpido, ya que él jamás podría solo y de hecho, ni siquiera juntos alcanzarían tal poder. Sin embargo, lo mataría para acabar con el ciclo de destrucción. Ambos poseían una forma demacrada y monstruosa, tal cual como si estuvieran realmente malditos. Pero, ¿qué había pasado para que estos terminaran en ese estado tan horrible pero a la vez tan poderoso? La respuesta estaría años atrás. Como todos los problemas posteriores en dimensiones paralelas, todo sería luego de la batalla contra Cellbuzzer. Generalmente, todo partía con esa premisa, solo que al derrotar a Cellbuzzer, Goku a excepción del elegido desaparecería sin remedio. Aparentemente, en esta dimensión paralela algo fuera de lo común sucedería dado que Goku sí que estaría. La respuesta estaría en que la derrota de Cellbuzzer había sido alterada por completo. En dicha dimensión quien lo había derrotado era otro ser, alguien que resultaría ser tan superior, que apenas acabaría con Cellbuzzer en unos cuantos segundos sin dudarlo. En principio todo iría correctamente, con la muerte del villano más destructivo de todos, por lo que el multiverso estaría a salvo una vez más. Sin embargo, el ser que lo había derrotado comenzaría a alterarse con el tiempo. El equilibrio que había conseguido con su poder absoluto se había convertido en ambición y un sentido de superioridad tan peligroso, que lo llevaría a creerse dueño de todo. Este de manera no conflictiva iría hacia Goku y Vegeta, imponiéndoles su decisión y posición en el universo. Él sería el rey de todo, y evidentemente también el guardián del mismo. Goku daría un paso al frente, comentando que no era la manera de que todo llevara su curso, ya que ahora el multiverso estaría a su merced y luego de todo lo que había pasado, todos merecían ser libres. El ser superior diría que eso era absurdo, puesto que dejar plena libertad a seres así por todas las dimensiones podría provocar la aparición de amenazas más peligrosos que Cellbuzzer. Vegeta diría que esa amenaza podría ser él también, por lo que era mejor que todo siguiera su curso. Este poderoso ser evidentemente lo tomaría a mal, ya que aunque loco, lo que decía tenía sentido. Este se iría, pero les advertiría a ellos que no sería la última vez que lo verían yéndose a una velocidad increíble. Goku diría que aunque era una persona pensante, temía que Broly se saliera de control una vez más. Sí, quien había resuelto todos los problemas en esta dimensión resultaría ser el Saiyajin legendario. Pero, como si originalmente él también era por mucho inferior a Cellbuzzer. ¿Acaso había conseguido el Super Saiyajin 10? Eso era imposible dado que entonces habría desaparecido un minuto después de usarlo. Además, parecía ser tan poderoso como para derrotar a esa bestia dimensional. Algo no cuadraba del todo. Además, no explicaba cómo todo se había decantado en Goku y Vegeta queriéndose matar mutuamente con esas raras y monstruosas transformaciones. Pues para ello hay que adentrarnos más en esta historia. En el clímax de la batalla contra Cellbuzzer, donde todo estaba perdido incluso usando el poder máximo del Super Saiyajin 9, la idea del poder prohibido aún estaría rondando por allí. No obstante, en esta dimensión el castigo de ser desaparecido para siempre sería asumido por otra persona. Alguien que sentía culpa y responsabilidad por haber causado destrucción mucho antes de esa situación. Para sorpresa de todos era Broly, quien diría que él podría ser un elemento desechable para esta causa. Después de todo, aunque desapareciera sería una acción que le reivindicaría.
Todos estarían inseguros, dado que aunque Broly evidentemente no era el mismo de antes ya que volvería sin sus limitaciones mentales y emocionales, darle el poder a alguien así no daba confianza. Sin embargo, las probabilidades de que el ritual saliera mal eran altas, y con el que tenían menos lazos emocionales era con él. Por lo tanto aceptarían rápidamente. El ritual se llevaría a cabo como en la historia original con Goku, solo que aquí comenzarían las cosas inusuales. Sin Goku, al sufrir increíblemente por el ritual no recomendaría usar el Ozaru como contenedor. Con Broly era distinto, este sí que sufría con el ritual, pero parecía poder resistir la energía maligna del Super Saiyajin 5 gracias a su poder legendario. Además, tomando en cuenta que el Super Saiyajin 5 es la transformación legendaria del Super Saiyajin, la fase 5 de Broly era el escaño natural más alto del poder natural de la raza. Gracias a ello, el Super Saiyajin 5 de Broly sería mejor contenedor que el Ozaru de Goku. La energía oscura del Super Saiyajin 5 comenzaría a tornarse dorada de pronto, dejando a todos sorprendido de lo que pasaba. No era lo que esperaban de un ritual maligno después de todo. Broly entraría en un estado de calma increíble, y segundos después habrían un fuertísimo estallido de luz del cual saldría un guerrero formidable. No era monstruoso ni gigantesco como el Super Saiyajin 10 que conocemos, sino que se podría catalogar más bien como un ser majestuoso. Todo se preguntaría si realmente eso era el Super Saiyajin 10, siendo negado por el mismo Broly quien diría que no. Él solo había alcanzado un estado ultra legendario del Super Saiyajin 5. Sonaba descabellado, pero no tan loco como las numeraciones del Super Saiyajin hasta este momento. El ritual había servido para darle a Broly el poder legendario absoluto del Super Saiyajin 5 a coste del Super Saiyajin 5 de los demás. Es decir, estos habían sacrificado sus transformaciones indirectamente. En ese punto, era lo de menos. El poder de Broly al igual que su apariencia sería majestuoso, dado que sería incluso más capaz que el Super Saiyajin 10, lo cual es decir mucho. A pesar de tal poder, Broly seguía manteniendo conciencia aparentemente, por lo que les aclararía que no se preocuparan ya que él se encargaría de todo agradeciéndoles por confiar en él. La batalla sería brutal en donde sin la presión del tiempo, Broly usaría su poder a voluntad pareciendo en principio ser un poco inferior a Cellbuzzer, luego emparejarse, y posteriormente ser absolutamente superior. El Super Saiyajin 5 ultra legendario era una fase suprema en todo sentido. Como es de esperar, este derrotaría a la amenaza, e intentaría volver a su estado normal pero le era imposible, la fase ultra legendaria era eterna aparentemente lo cual era mucho más sorprendente. Su presencia era increíble. Era muy tranquila pero a la vez emitía un poder que no podía tan siquiera imaginarse. Esa era la respuesta al Broly del que hablamos. Las palabras de Broly no eran palabras vacías, ya que este realmente se sentía agradecido de quienes alguna vez consideró sus enemigos hayan decidido dar un paso adelante confiando en él. De su parte, les prometía siempre buscar proteger a todo el multiverso de cualquier amenaza para que todos vivieran en la paz que tanto se merecían. Era increíble que Broly, un sujeto que en su tiempo fue quizá de las peores pesadillas para todos, ahora fuese un ser tan puro. El tiempo pasaría, situándonos en el momento en el que éste llega a la Tierra a proponerles ser el rey de todas las dimensiones para poder protegerlas. El tema es que todo comenzaría a torcerse con esa idea ya que mantener a todos bajo leyes o normativas de alguien tan poderoso no era libertad. No obstante, Goku y Vegeta no eran tontos, sabían que Broly no era un ser al que debieran provocar ya que su poder ahora era demasiado alto. Si podían evitar problemas con él, sería lo mejor. Poco a poco todo va tomando cada vez más sentido. Mientras tanto, en su viaje dimensional, Vegeta le preguntaría a Goku si él también había visto esos rostros monstruosos en sus meditaciones. Goku diría que sí, y que muy probablemente sería una señal de lo que estaban ahora cerca de enfrentar. Sea lo que sea, o sea quienes sean debían tener en cuenta que no podían alterar mucho de esas dimensiones, y solo ir por la energía maligna. Esta aventura comenzaría a tornarse cada vez más sombría. Viajando a la historia del pasado, Goku y Vegeta se darían cuenta de lo peligroso que podía ser dejar a Broly con todo ese poder. Quizás sus intenciones no eran malas ya que a pesar de todo buscaba proteger y conservar la seguridad de todos en el multiverso no permitiendo que más amenazas se gestaran jamás. El hecho es, que a falta del Super Saiyajin 10 era imposible que Goku comprendiera un nivel más allá que el Super Saiyajin 9 completo que había visto en Vegeta y Zaiko. Esto cortaría la fluidez en sus ideologías ya que encontraría en el Super Saiyajin 9 una barrera inquebrantable.
Podía pensar en lo del ritual nuevamente, pero pensaría que algo así solo habría servido con Broly, y que si lo hubiese hecho él, probablemente hubiese terminado consumiéndose bajo el poder de los demás. De momento dialogar con Broly era factible, pero no sabían qué tan prepotente o acomplejado se volvería al poseer tanto poder y creerse el dueño de todo. Goku en solitario iría al lugar donde residía Broly, percatándose que era la dimensión Omega. Aquella dimensión de donde la habitación del tiempo era parte, y que mientras más cercano él al núcleo estuviese alguien, más lento transcurriría el tiempo. Al punto en que estando en el centro, lo que serían 10 años, equivaldría a 1 hora en la Tierra. Una de las razones por la cual Cellbuzzer era tan poderoso, era por haber entrenado allí. Lo extraño era que Broly no entrenaba. Solo se mantenía en ese lugar indefinidamente, solo meditando sobre sus ideologías. Este se percataría de la presencia de Goku, preguntándole si ya había pensado lo que le había dicho. Él no quería hacerle daño a nadie, sino todo lo contrario. Preservar el multiverso era primordial, ya que como todo es algo efímero. En algún momento este se agotaría, por lo que su deber era que ese tiempo no se redujera en nada y que todo siguiera su curso. Goku intentaría dialogar diciendo que no debía intervenir en ello, ya que la destrucción y el sufrimiento, por más cruel que le pareciera escucharlo, eran cosas naturales que no tenían que ser anuladas. Ellos colaboraron con él para derrotar a Cellbuzzer, ya que él quería destruirlo todo por venganza, y eso sí altera el curso natural de las cosas. No le dieron su poder para que él tomase su lugar y terminara creyendo que era el dueño de todo solo por ser poderoso. Estas palabras molestarían un poco a Broly, quien diría que él no entendía nada de lo que hablaba. Él no estaba en su lugar, comprendiendo que había poderes mucho mayores a los suyos custodiándolos siempre. Ahora con el poder ultralegendario él podía sentir esas presencias y entendía que su deber era proteger esas dimensiones. Goku vería que era una causa perdida, a este paso Broly recaería en sus debilidades mentales y enloquecería. Aunque de momento no lo parecía, Broly era quizá la próxima gran amenaza del multiverso. El tiempo pasaría, en donde Broly comenzaría a obsesionarse cada vez más con sus ideales, de ir dimensión tras dimensión, galaxia tras galaxia y planeta tras planeta, destrozando todo lo que a sus ojos parecía malvado. Una obsesión que no llenaría con nada, y que lo llenaría de frustración una y otra vez. Todo esto hasta que decantase en el inevitable desenlace de arrancar el problema de raíz, borrando planetas y galaxias enteras que se supone no tenían salvación de la maldad. Quizá la intención de Broly era buena, pero el error era pensar que podía servir como un dios completo él solo. Toda esa destrucción sería notada obviamente por Goku y Vegeta en la Tierra, quienes sabían que ese momento llegaría tarde o temprano. Pero, ¿qué hacer? Era imposible enfrentarse a él, ya que era otro nivel. Si no pudieron contra Cellbuzzer, Broly los haría polvo increíblemente rápido. Vegeta diría que en ese caso habría que optar por fusionarse, o bien, por tratar de repetir el ritual. Goku diría que ambas opciones eran inviables, no creía que una fusión en Super Saiyajin 9 pudiese contra Broly por muy exagerado que sonara. Además, hacer ese ritual sin la energía de Broly era imposible. Se necesitarían muchos más Super Saiyajin 5 para poder reemplazar solo su presencia. Es aquí donde los acontecimientos comenzarían a cambiar, dado que alguna especie de fuerza oscura intervendría en una idea de Vegeta, quien diría que si la respuesta era más poder maligno, había una forma bastante más efectiva de conseguirlo. Goku preguntaría a qué se refería, comentando así que podrían repetir el ritual, pero esta vez con la transformación más maligna que poseían, el Super Saiyajin 6. En un todo parecía, y efectivamente era una locura, aunque parecía lógica en cierto punto. Según recordaban, el ritual del poder prohibido funcionaba gracias a la energía maligna del Super Saiyajin 5 provocada por la máxima ira que se necesitaba para ser alcanzada. El hecho es, que el Super Saiyajin 6 era básicamente la fase más maligna de todas por el motivo más obvio. Se regía por ese poder desde el inicio. De todas maneras había algo que no cuadraba. Todos parecían estar muy seguros de ello, como si realmente supieran que saldría bien sin motivo alguno. De un momento a otro, comenzaba a percibirse que las convicciones de todos se limitaban a poner en su lugar a Broly. Pero, ¿funcionaría? Evidentemente para ello no se necesitaría entrenar, sino básicamente buscar a todos quienes estuviesen presentes que obviamente tuvieran la capacidad de transformarse en Super Saiyajin 6. Es aquí donde entrarían en escena Goten, Trunks y Gohan. Para ese momento ese era el máximo poder que podían alcanzar por sí mismos. Todo estaba preparado, aunque eran solo 5, la energía maligna que liberarían solo 3 Super Saiyajin 6 sería suficiente.
Sí, Vegeta también sería el receptor del ritual, dado que sabían que el Super Saiyajin 6 podía sobrepasar los límites de la energía maligna. Antes de comenzar, estos dejarían en claro que el objetivo era detener a Broly ahora antes de que su poder lo volviera loco nuevamente. Es algo que sonaría para sus hijos muy exagerado, ya que aunque podían tener razón, era demasiado precipitado el tomar una decisión así. Con mucha contundencia tanto Goku como Vegeta les dirían que no los reprocharan, y que comenzaran de una vez. Era obvio que algo no estaba bien con ambos Saiyajin, pero sus hijos no serían quienes los hicieran cambiar de opinión. Estos comenzarían a expulsar una muy densa energía oscura de su Super Saiyajin 6, traspasándola a sus padres. Gohan comenzaría a notar que no era la mejor de las ideas, recordándoles que hasta el mismo Zaiko, quien había atestiguado varias veces el ritual en el infierno, jamás dijo que mientras más energía maligna era mejor. Esto llamaría la atención de todas las deidades como Dende, Kaiosama y los Kaioshins, preguntando qué diablos estaba pasando. Eso que intentaban era demasiado peligroso. Si el llamado Super Saiyajin 10 existía, quizá podría tener mucha más energía maligna que eso, pero había una característica que no habían tomado en cuenta. A sabiendas de ello, Gohan, Goten y Trunks intentarían el detenerse, pero parecía imposible. Esa energía tan densa y oscura no dejaba de emanar de ellos en dirección a Goku y Vegeta, quienes sin razón alguna comenzarían a reír descontroladamente. Poco a poco todo se convertiría en una escena de horror, con unos Goku y Vegeta quienes entre risas macabras comenzarían a demacrarse de maneras muy drásticas. El supremo anciano diría que el problema del Super Saiyajin 6 no es que tenga energía maligna a rebosar, sino que esa energía no es suya. Es de los Kaioshins antiguos, quienes regían los inicios del universo bajo caos y maldad. Eran almas malditas hechas energía, las cuales ahora estaban en un par de cuerpos. Es imposible imaginar qué aberración podía salir de ello. Eso no era el ritual del poder prohibido, sino una automaldición inducida. Una densa oscuridad se cerniría por toda la galaxia, siendo rota por un par de ojos verdes extremadamente brillantes que saldrían de ella. La energía sería tan violenta que terminaría borrando además a sus propios hijos. Las voces de Goku y Vegeta ahora eran muy extrañas, dado que era como si fuesen cientos o miles de voces sonando al mismo tiempo dentro de ellos. Su piel era morada con muchas heridas y con mechones de cabello por doquier. No eran demonios, dioses ni nada por el estilo. Ahora eran básicamente monstruos cuyo poder los había cegado. ¿Por qué diablos habían decidido tomar una decisión así? No era como las anteriores ocasiones. Esta vez ambos parecían no estar conscientes y solo se movían por instintos destructivos. Instintos que inevitablemente los harían pelear entre ellos. La transformación que habían conseguido era una fase demasiado hostil. Era algo que solo potenciaba sus instintos de ira y destrucción, al punto en el que borraba de sus mentes todo tipo de sentimiento de culpa, compasión y bondad. Como había dicho el Supremo, era una maldición que ellos mismos se habían inducido. Estos comenzarían su encarnada batalla, la cual crearía destrucción por doquier, y dejaría la galaxia, universo y dimensión gravemente dañadas. Llegar al inicio de esta historia solo tomaría avanzar en el tiempo, en donde esa dimensión sería ya prácticamente un cementerio sin vida gracias a estos dos. Estos, aunque malditos, seguirían teniendo su objetivo claro, y era derrotar a Broly. Sin embargo, a diferencia de antes, estos querían primero matarse mutuamente y que el ganador se encargase del problema del Saiyajin ultra legendario. Lo impresionante es que tenían quizá dentro de ellos la seguridad de que no podrían con Broly solos. No obstante, luego de años de destrucción y devastación universal, quizá aparecería una luz al final del túnel. Un par de guerreros paralelos a los que habían causado todo ese destrozo. Luego de un largo tiempo viajando, los guardianes del reino celeste y del infierno llegarían al campo de batalla. ¿Qué solución podrían aportar? Eso estaba por verse. Al llegar, lo primero que Goku y Vegeta notarían sería claramente el poder monstruoso de esos dos seres peleando por algún lugar del universo. La sorpresa sería mayor, al ver que dicha dimensión era prácticamente un cementerio. Planetas, estrellas y sistemas solares estarían completamente devastados, al punto en el que encontrar vida sería prácticamente un milagro. Ambos sentirían impotencia al pensar que habían llegado tarde, pero no comprendían todo el tiempo que había pasado desde lo acontecido con Cellbuzzer. Goku no sabría identificar quiénes poseían ese inmenso poder, por lo que le preguntaría a Vegeta si con su afinidad al poder demoníaco podía reconocerlos. Vegeta diría que sí, ya que parecían regirse por poder maligno en estado puro.
Sin embargo, muy en la lejanía ambos percibirían otra fuente de poder inmensa, siendo evidente que esta dimensión paralela era incluso más peligrosa que la anterior. Estos tratarían de buscar la Tierra a ver si alguien podía comentarles qué estaba pasando. Sin embargo, la Tierra solo era un triste vestigio de lo que alguna vez fue un planeta lleno de vida. Realmente esa dimensión parecía estar completamente hecha polvo y lo peor, es que aparentemente no había solución para ello. Furiosos, intentarían dirigirse en dirección a esos monstruosos poderes, no sin antes comentarse mutuamente que no debían confiarse para nada. No sabían con qué se encontrarían, por lo que aún sin el Mystic 4 debían pelear con todo lo que pudiesen para evitar complicaciones. Estos irían rápidamente, fijándose de inmediato en esos dos monstruos que habían estado causando tanta devastación. Estaban en una dimensión diferente, la cual también estaba en camino a ser completamente destruida por ellos. La sorpresa sería enorme, al darse cuenta de que quienes habían estado haciendo eso, eran dos seres muy parecidos a ellos. Estos tenían una apariencia monstruosa, y aunque eran claramente sus cuerpos, su personalidad había desaparecido aparentemente. ¿Qué diablos había pasado con ellos? Estos Goku y Vegeta monstruosos los verían y se detendrían por un momento confundidos, sin saber por qué habían dos de ellos enfrente. Goku y Vegeta Mystic preguntarían lógicamente qué había pasado con ellos, y por qué se veían de esa manera. Sin medir palabras, estos irían en ataque, acertando poderosos ataques en Goku y Vegeta Mystic. No solo su apariencia era monstruosa, sino también su poder. Estos no eran algo que tomar a la ligera. El tema con esto, es que no entendían si ellos eran realmente el problema real, o era la otra fuente de poder inmenso que había en otra dimensión también. Lo cierto es que si querían conseguir respuesta, no había otra manera que luchar. ¿Esas transformaciones realmente serían tan efectivas como el poder Mystic? Estaba por verse. Sin confiarse ni un poco, pero al mismo tiempo sabiendo que el Mystic 4 era imposible, usarían la fase Mystic 3 para ir con todo. El Mystic 3, como es obvio, no es ni por asomo la fase Mystic más poderosa, pero aún así el poder que podía llegar a desempeñar era demasiado exagerado. Si quienes lo usaban no eran experimentados, posiblemente pensarían que eran invencibles. Goku y Vegeta por su parte entendían que aún podían mejorar mucho más. Estos se prepararían para luchar, evidentemente eligiendo cada uno a su rival, no había diálogo ni preámbulos ya que esas transformaciones monstruosas no parecían conocer la paciencia. La batalla en principio parecería ser pareja aunque tendría desbalanceos constantes. Las fases malditas del Goku y Vegeta de esa dimensión se movían solo bajo instintos destructivos y hacía demasiado complejo el leer sus movimientos. Además, y por muy increíble que sonara, el poder que poseían era incluso superior al del Mystic 3. Pero, ¿por qué no se notaba tanto? Con el constante uso del Mystic ya no solo en cuanto a transformaciones, sino también levemente en estado base los hacía muy sensibles a energías de todo tipo. Eran más rápidos, ligeros y ágiles cada que se transformaban en alguna fase Mystic. Ambos luchaban de manera tan fluida, que podían evadir ataques masivos casi con naturalidad. El problema era obvio, y era que no podían atacar de gran manera pues sus contrincantes parecían no desgastarse en lo más mínimo. ¿Qué demonios eran esas fases? Mientras tanto, Broly, quien estaba al tanto de toda esa destrucción, decidiría no intervenir ya que aunque entendía que estaban devastando, dentro de sí aún tenía estima por quienes lo habían elevado a ese nivel de poder. No sería sino hasta sentir la energía de otros Goku y Vegeta que comenzaría a plantearse el apersonarse ante ellos. Goku Mystic le diría a Vegeta que seguir a ese ritmo era absurdo. Al igual que ellos, sus adversarios parecían no cansarse y de hecho, cada vez se volvían más destructivos. Vegeta preguntaría entonces qué diablos planeaba hacer. Era imposible usar el Mystic 4, y sin poder ir al Reino Celeste no podían abrir un portal al infierno. La energía Mystic que tenían no era suficiente para ejercer su poder de guardianes. Todo mientras viajaban a velocidades inimaginables a través de muchas dimensiones causando destrozos. Tanto esas transformaciones raras como los Mystics 3 eran fases muy destructivas. Una batalla así no podía sostenerse por tanto tiempo, y el Mystic 3 claramente carecía de capacidades para luchar en igualdad con eso. ¿En serio el Mystic 3 estaba perdiendo terreno? Quizá en un ambiente neutro no se notaría tanto, pero el coste de utilizar la máquina dimensional era drenar la energía del Mystic 4 por completo. La energía de dicha fase era tan grande, que recargarla podía tomar incluso días para llegar al punto de poder usar la transformación.
La respuesta, aunque loca, era no pelear de momento dado que terminarían perdiendo a manos de sus alter egos malignos. Goku diría que tenía que haber una manera de poder razonar con ellos, ya que al fin y al cabo son ellos mismos y algo de su espíritu debe de quedar dentro. Es aquí donde sus versiones malignas comenzarían a responderles, comentándoles que era imposible. Ya ellos no existían como tal. Lo que estaban viendo era el poder de una maldición en estado puro, y eso no lo podría cambiar nadie. Goku les preguntaría qué eran, y por qué habían llegado a ese punto, a lo que estos responderían que fue una búsqueda de poder que al final rindió frutos. Eso era el límite del poder maligno brindado por los Kaioshins antiguos en el Super Saiyajin 6. Debido a ello, era lógico nombrarla con la numeración de Super Saiyajin 12. Esto sería algo un poco absurdo y chistoso para Goku, quien diría que realmente se les estaba yendo de las manos lo de ponerles número a las transformaciones. Sus versiones malignas dirían que ya habían hablado demasiado, y que era hora de morir atacando esta vez con más frenetismo que antes. En este punto ya el Mystic 3 sí que se veía bastante doblegado ante semejante poder, arrinconando a Goku y Vegeta a solo preocuparse por evadir ataques. En medio de la paliza que se estaba llevando el Mystic 3 a manos del Super Saiyajin 12, Vegeta, haciendo gala de su madurez e inteligencia, recordaría un punto clave que quizá lo podría ayudar. Este le diría de Goku que cambiaran de rival, ya que él se enfrentaría a su versión maligna. Goku comprendería, por lo que Vegeta terminaría enfrentándose a su propia versión maligna. Mientras se defendía, llevaría la batalla a una estrella solar gigantesca, y le diría de Goku que usara su técnica disuasoria de luz. Goku no entendería para nada lo que decía, así Vegeta llamándolo estúpido y aclarándole que era su técnica solar. Goku caería en cuenta de que se refería al Kaioken, y le diría a Vegeta que no era necesario el insultarlo. Usando su técnica, este lograría inmovilizar a sus alter egos por mínimos momentos. Goku le diría que era momento entonces de atacarlos, a lo que Vegeta lo detendría diciendo que esperase ya que quería intentar algo. Quizá al obtener el Mystic renunciaron a todas sus demás transformaciones. Pero había algo que él aún podía utilizar aunque fuese de manera superficial y que podía darle acceso a la mente del otro Vegeta. Este comenzaría a concentrarse, y de la palma de su mano comenzaría a dibujarse su marca Majin. Goku se sorprendería al ver que esta no se había agotado con la última vez que usó el Super Saiyajin 9. Vegeta diría que sí, pero ya no podía usarla para equilibrar poder, sino solo para su magia en leves momentos. Este se acercaría a Vegeta Super Saiyajin 12 a toda velocidad, poniendo su palma en la frente del mismo, activando la marca Majin en él y pudiendo así acceder a su mente. Antes de ello, le diría de Goku que tratase de aguantar al otro Kakaroto para que no lo interrumpiera ya que podía ser peligroso. Goku diría que lo intentaría y Vegeta finalmente accedería a la mente del Super Saiyajin 12. Lo primero que Vegeta notaría en dicho lugar, era un montón de voces por doquier. Era un sitio oscuro, lleno de lamentos, burlas y sentimientos negativos. Era como si todas esas presencias fuesen responsables de controlar una sola mente, lo cual era inimaginablemente tormentoso. Aunque el Super Saiyajin 12 era increíblemente poderoso, incluso tanto como lo podía llegar a ser un Super Saiyajin 10 a la larga, debía ser infernal el solo acceder a ella. Vegeta era experto en casi todo tipo de ki maligno y negativo, por lo que no estaría del todo perdido. Algo de él debía quedar por allí, pues su orgullo era demasiado grande. A este no le tomaría mucho el encontrar una leve en medio de todo, siendo él mismo perdido en su propia mente. Este iría en esa dirección posándose frente a él y extendiendo su mano como símbolo de confianza. El Vegeta de ese lugar, aunque desconfiado, aceptaría, y al tocarse Vegeta se enteraría de absolutamente todo lo que había pasado hasta ese punto, saliendo de la mente del Super Saiyajin 12 y dejando una marca Majin en su frente. Goku le preguntaría si estaba bien, a lo que Vegeta diría que creía haberlo logrado. Goku preguntaría a qué se refería, así viendo que Vegeta Super Saiyajin 12 había logrado controlarse y recuperar su conciencia. Vegeta Mystic diría que si la marca Majin podía engañar al Super Saiyajin 9 para que no tomara una parte de su alma, podría servir para estabilizar tanta energía maligna. Goku Super Saiyajin 12 iría a toda velocidad a atacarlo mientras estaban desprevenidos, siendo detenido por Vegeta Super Saiyajin 12. Este les daría las gracias por devolverle sus convicciones, pero no era tiempo para distraerse. Como era de esperarse, no había que eliminar a ninguno, pero ahora era el turno de traer a Goku de vuelta. Vegeta diría que en ese caso no sabía qué hacer. En el caso de Vegeta era distinto, pues sabía que dentro de sí aún estaba la marca Majin escondida.
Pero en Goku no sabía cómo acceder a su mente y mucho menos, cómo estabilizar sus pensamientos. Goku no tenía ninguna marca ni nada por el estilo. En ese caso, ¿qué se debía hacer? La balanza ahora estaba claramente a favor de los guardianes del multiverso, pero la presión destructiva de Goku Super Saiyajin 12 era demasiado peligrosa y obligaba a todos a tratar de detenerlo. El tema es que no debían eliminarlo ni hacerlo caer en más instintos destructivos, dado que podría realmente ser imposible el recuperarlo. Vegeta le diría a su versión en Super Saiyajin 12 por qué habían hecho tal locura. Goku preguntaría qué es lo que habían hecho, así Vegeta explicándoles que crearon una especie de ritual del poder prohibido con el Super Saiyajin 6. Eso a todas luces era algo que jamás podía salir bien. Ahora entendía el por qué se habían automaldecido obteniendo esos estados tan horribles. Goku, ahora que se fijaba bien, diría que era algo similar a lo que había pasado con Kidnapped en su momento, ya que él también había terminado con una apariencia grotesca a costa de un poder mayor. Es como en su caso el Super Saiyajin 6, pero a él lo habían maldecido para posteriormente desterrarlo al mundo vacío por lo peligroso que era. Vegeta Super Saiyajin 12 diría que era una especie de pensamiento constante. Como si algo se lo repitiera una y otra vez, terminando por convencerlo definitivamente. Estos recaerían en que era inequívocamente la energía maligna que se estaba dispersando por las dimensiones. Estos le preguntarían a Vegeta si este podía volver a su forma normal, a lo que Vegeta diría que era imposible ya que lo había estado intentando ya. Sea lo que sea, esa fase ahora era su estado natural. Vegeta diría que era obvio, así funcionan las maldiciones. Son irrevocables bajo cualquier concepto que no sea la muerte. Vegeta fase 12 diría que para ser él mismo, sabía mucho del tema. Vegeta diría que él no solo era poderoso, sino que también alguien cambiado por muchas cosas por las que pasó. Vegeta Mystic le preguntaría que si realmente ese Broly ultra legendario era tan poderoso como él había visto. Era obvio que Vegeta sabía todo, ya que con la marca Majin este podía acceder a su mente de manera natural. Vegeta Super Saiyajin 12 diría que Broly no era malvado del todo. De hecho, había cambiado de buena manera. Sin embargo, el poder obtenido en el ritual del poder prohibido lo había hecho creer que tenía una responsabilidad superior que evidentemente no le correspondía. Goku se sorprendería al escuchar que Broly era quien había obtenido el Super Saiyajin 10 entonces. Vegeta diría que no, pero a su vez preguntaría si el Super Saiyajin 10 existía realmente. Era una larga historia, pero ahora debían encargarse del Goku Super Saiyajin 12. Como se habían dado cuenta, era imposible devolver a Goku con el método con el que recuperó a Vegeta, por lo que había que encontrar otro método y rápido. Estos trabajarían en equipo para frenarlo, logrando reducir la destrucción masiva, pero no comprendían una manera que no fuese eliminarlo. Desaparecer a ese Goku lo haría víctima de la energía maligna y por consiguiente en la siguiente dimensión sería mucho más peligroso. Goku, fijándose nuevamente en su apariencia, vería que realmente era una fase un tanto similar a la de Kidnapped. Por lo tanto, tendría una idea que podría ser bastante peligrosa. Goku diría que se llevaría a su versión maligna al mundo vacío. Ambos Vegeta dirían que era lógico para evitar más daños en dicho universo. Goku diría que no era por eso, y que además, irían ellos solos. Vegeta diría que eso era una locura ya que uno a uno terminaría muriendo en sus manos y que en ese caso era mucho mejor el destruir a esa versión maligna. Goku diría que ese era el tema, debía demostrar que valía para que funcionara. Este en su caso, activaría el sello que Irina le había proporcionado antes abriendo un portal al mundo vacío. Este le diría a Vegeta que si no volvía, que siguiera con el objetivo planteado desapareciendo hacia el mundo vacío. Estando allí no solo era peligroso porque el Super Saiyajin 12 era más poderoso que el Mystic 3, sino porque el ambiente de dicho lugar haría más poderoso al Super Saiyajin 12. Todos en dicho lugar reconocerían a Goku, preguntando por qué había vuelto. Todos se percatarían de la presencia de ese Goku macabro y diría que se parecía a Kidnapped. Quizá Goku ahora había caído en algún tipo de maldición. Goku Super Saiyajin 12 iría tras Goku Mystic 3 siendo esta vez bastante más superior que antes. Goku intentaría que entrase en razón, comentándole si no recordaba ese lugar. Ese lugar era donde habían enfrentado a un enemigo que también fue víctima de una maldición y que sabían cómo había terminado. Tenía que recapacitar y luchar contra ese deseo de destruir todo. Fuera de dicha dimensión, Vegeta Super Saiyajin 12 preguntaría si realmente existía el Super Saiyajin 10 entonces.
Vegeta Mystic le diría que así era. Estos habían conseguido que Kakaroto consiguiera esa fase, la cual era una completa monstruosidad. Su poder y habilidad era algo que jamás habían imaginado, y mucho menos habían pensado que superarían alguna vez. Esto sorprendería al Vegeta maldito, preguntando si había algo que superara eso, a lo que Vegeta diría que sí, y por mucho de hecho. Aún así, las habilidades del Super Saiyajin 10 eran inigualables y aunque se supere en poder, jamás podrían emularlas. Kakaroto había conseguido no solo sobrevivir a ella, sino encontrar la manera de hacerse más poderoso, aunque jamás tuvo habilidades tan increíbles. O quizás sí, pero para ese momento él no lo había visto. Goku volaría a altísima velocidad por todo el mundo vacío, provocando burlas de su contraparte maligna, quien diría que no debía ser un cobarde y estar huyendo si el resultado sería el mismo. El Goku que es, jamás volvería, ahora el cuerpo de ese guerrero no le pertenecía. La dirección en que Goku volaba no era al azar, sino que era un lugar conocido. Un sitio que estaría de hecho, nombrado como algo sagrado y muy custodiado. Nada menos que el lugar donde Irina había usado su danza para liberar a Goku del mundo vacío, y donde residía su último sello. Al llegar allí, ambos Goku se detendrían, y el Super Saiyajin 12 preguntaría si ese era el lugar que había elegido para morir. Goku Mystic diría que no precisamente, pero si moría él hacerlo donde también murió su vieja amiga, no sería un mal final. El ambiente de dicha dimensión hacía que el Super Saiyajin 12 fuese cada vez más salvaje y destructivo, pero Goku le diría que después de todo era un lugar especial. Irina lo usaba para custodiar todo, siendo la guardiana de dicha dimensión. ¿Acaso no recordaba que ella había sufrido todo eso para que nadie acabara viviendo lo que había vivido? ¿Que acaso no había dado su vida para acabar la maldición de Kidnapped también? Y míralo ahora, terminando como él. Estas palabras comenzarían a irritar un poco al Super Saiyajin 12, que iría a toda velocidad con intenciones de asesinar a Goku. Justo antes, Goku se adelantaría, y en vez de defenderse o atacar, colocaría el brazalete de Irina en el brazo del Super Saiyajin 12, causando confusión en él. Goku Mystic, muy herido, diría que lo viera y sintiera la esencia de su amiga. Ella era quien le prometió acompañarlo aunque físicamente no estuviera, y ese brazalete era gran parte de lo que era ella. De un momento a otro, el brazalete comenzaría a brillar, provocando un efecto de quemadura en el Goku maligno que recorrería su cuerpo, terminando de explotar en su frente, un estallido de luz. De alguna forma lo había conseguido, la mente de Goku estaba equilibrada. Este recaería en sí, preocupándose por su versión Mystic, disculpándose por todo. Goku Mystic diría que lo entendía y que por ello lo había traído a ese lugar. Momentos después, estos regresarían gracias al sello, al mundo neutral. Vegeta se preocuparía por el estado de Goku, pero su versión en Super Saiyajin 12 le diría que todo había salido bien. Al parecer, el problema de la energía maligna había sido resuelto y estos ya no estaban fuera de control. No obstante, algo malo había pasado. La energía maligna dispersada ahora estaba libre y en dirección a un problema mayor. El problema estaba a punto de comenzar. Estos se tomarían el tiempo de explicarles todo lo que había pasado en su dimensión, por lo que los Goku y Vegeta malditos quedarían sin palabras al saber todo lo que habían vivido. En su dimensión, ellos buscaban una solución al posible problema de Broly, puesto que temían que desatara un desastre. Pocos sabían que el verdadero desastre lo terminarían causando ellos mismos al final. Goku y Vegeta Mystic dirían que si lo que decían era cierto, dialogar con ese Broly no sería algo demasiado riesgoso y que posiblemente podrían terminar arreglando las cosas sin tener que luchar. Además, ahora eran 4 seres en extremo poderosos. Tenían cómo detenerlo. Así habría tiempo de cargar el poder Mystic 4.